Hace 8 días en la enseñanza, las lecciones que estamos viendo acerca de la oración eficaz, hice una mezcla muy rara y extraña acerca del tema 2 y el tema 3, porque no me di cuenta y mezclé mis citas y entonces al momento de explicarlo hice una mezcla de ambas cosas. El tema 2, es retomando el tema 1 es la oración en nuestras vidas, el tema 2 es pedimos mal y el tema 3 es la oración del justo. Entonces el 2 y el 3 los junté y al momento de explicarlo expliqué los dos en un mismo tema y cuando lo revisé después el audio, que lo estaba subiendo a internet, a YouTube, normalmente yo lo reviso pero lo reviso después de que lo subo para checar que se oiga bien y que no esté cortado el mensaje o que no esté mal subido a YouTube. Y entonces al revisarlo me di cuenta que había dado los dos temas en uno. Entonces dije, caray, así no era el asunto. Pero ya está ahí, así es que trate de descifrarlo. Ahora que tenga el manual en sus manos, podrá entender por qué estoy diciendo que di los dos temas en uno. Pero considerando eso, entonces vamos a ir al siguiente tema. Y después trataré de hacer una separación de las dos lecciones en cada una por su lugar. Pero no hay error, o sea, el mensaje, o sea, no es una tergiversación de la palabra, sino que se mezclaron los dos temas en uno solo, que al final de cuentas el propósito es entender lo que es la oración para nosotros y cómo es la oración eficaz. Pero hoy quiero hablarles del tema 4, o la lección 4, y la lección es el Padre Nuestro. Cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de orar a Dios, el Padre Nuestro es el ejemplo más claro de cómo tiene que ser la oración. La Biblia está llena de oraciones simples, oraciones complejas, oraciones muy sofisticadas, de verdad que al leerlas entiendes que hay un nivel superior en esa oración. También hay oraciones a favor de otros, oraciones personales, oraciones por bendición, oraciones por súplica, por defensa. Entonces hay una cantidad impresionante de oraciones en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Está la Biblia llena de oraciones, de gente que está en necesidad, de gente que tiene dificultad, o aquellas oraciones que solamente son para bendecir a los hijos y a los hijos de los hijos. Oraciones que buscan alcanzar una condición mejor, que anhelan tener una condición mejor, oraciones de todo tipo. Sin embargo, la oración que nos deja el claro ejemplo de cómo tendríamos que orar es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un gran ejemplo de oración. Y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 6 a lo que refiere el Padre Nuestro. Y aunque erróneamente o equivocadamente mucha gente utiliza el Padre Nuestro, sobre todo en la iglesia tradicional, la iglesia popular, no me refiero a la iglesia evangélica o a la iglesia del primer siglo, sino más bien a la iglesia católica, en su enseñanza enseñan la repetición del Padre Nuestro y se enseña como un hábito, como algo que se tiene que hacer pensando en que al repetirla habrá un mayor efecto o un mejor resultado después de repetirlo tantas veces. Pero la Biblia nos enseña respecto al Padre Nuestro que solamente es un ejemplo, una forma de orar. Y entonces vamos a ver ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si bien hemos enseñado ya mucho tiempo atrás y en muchas ocasiones lo que representa el Padre Nuestro, es decir, cuáles son los puntos que el Señor Jesús explica en el Padre Nuestro, que sirven como para nosotros como una guía, como un ejemplo de cómo deberíamos de orar. No me voy a enfocar mucho en desmenuzar el Padre Nuestro, quizás sea en otro momento y en otra ocasión, pero quiero que ustedes vean cómo el Señor Jesús le da importancia a la oración del Padre Nuestro. Lea conmigo en Lucas capítulo 11,
Lucas capítulo 11, dice la Escritura, en el capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, lean el versículo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en su lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y entonces aquí hay algo importante en Lucas. Dice que los discípulos, uno de los discípulos le dice al Señor Jesús: enséñanos a orar, de la misma manera que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos. Juan tenía discípulos, Juan empezó a predicar, pero el propósito de Juan no era hacer discípulos, el propósito de Juan era predicar. Sin embargo, había quienes se acercaban a Juan para aprender de él y querían saber cómo hacer la voluntad de Dios. En algunas ocasiones, cuando Juan bautizaba, la gente le pregunta: entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. No vengan a bautizarse solamente por bautizarse, realmente demuestren con sus vidas que están arrepentidos. Y entonces algunos de ellos le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan específicamente les decía qué tenían que hacer a cada uno de ellos. Y entonces, así como Juan enseñaba acerca de cuáles eran los signos o los síntomas o el reflejo de un verdadero arrepentimiento, también hubo quienes seguramente le preguntaron: bueno, ¿y entonces cómo deberíamos orar? Porque los hebreos estaban acostumbrados a hacer oración. Ellos oraban todo el tiempo. Ellos habían sido enseñados a través de las generaciones de que tenían que orar, que Dios estaba esperando sus oraciones y que aquellos que oraran, Dios respondería a las oraciones. En ellos, en su cultura, está la oración. A los niños se les enseña a orar, desde muy pequeños se les enseña a tener comunión con Dios, porque es algo que está en su cultura. A nosotros no, a nosotros en Latinoamérica, en los países de habla hispana, en el mundo occidental, no se nos enseña a tener comunión con Dios. No es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra vida, ni de lo que hacemos cotidianamente. Lo que nosotros vivimos todo el tiempo y de lo que hacemos todo el tiempo tiene que ver más bien con el cuando lo necesites, búscalo. Cuando necesites a Dios, búscalo. Cuando tengas problemas, búscalo. Cuando tengas necesidades, acércate a Dios y pídele. Pero no es una cultura de buscar a Dios. Y entonces los hebreos ya sabían orar. Los hebreos ya tenían una comunión con Dios. Ellos ya buscaban a Dios, pero se dan cuenta que Jesús tiene respuesta en sus oraciones, a diferencia de ellos. A diferencia de los sacerdotes, a diferencia de los maestros de la palabra, de los escribas y de los fariseos, Jesús cada vez que oraba tenía una respuesta. Cada vez que pedía un milagro, el milagro sucedía. Cada vez que oraba por un enfermo, el enfermo sanaba. Cuando pidió por los panes, ustedes recordarán, Él solamente levantó los panes y los peces, dio gracias a Dios y se multiplicaron. Y eso los apóstoles lo veían. Y entonces decían: este Jesús tiene una oración diferente. Hay un resultado cuando pide.
Y entonces seguramente, y ellos piensan, dice, seguramente su manera de orar es mucho más efectiva que la manera en que hemos venido orando toda nuestra vida. Así es que por eso este discípulo le dice, enséñanos a orar. Y no le está diciendo Jesús es que nunca hemos orado en la vida. Como muchos de nosotros cuando venimos a Cristo nunca habíamos orado en la vida. Nunca habíamos hecho una oración a Dios. Y una oración de corazón, mucho menos. Entonces cuando se nos dice que cuando venimos a Cristo y aprendemos de la palabra y empezamos a congregarnos y empezamos a aprender a conocer los mandamientos de Dios y a hacer la voluntad de Dios, entonces nos damos cuenta que no sabemos orar. Y se nos dice, ahora ora, hermano. El pastor desde el frente dice, hermano, usted tiene que orar. Y dice, pues sí, yo tengo que orar, pero no sabemos ni tenemos la menor idea de cómo hacerlo. Y entonces lo primero que tenemos que romper en nuestra cabeza es con la imposición del rezo, la imposición de rezar, porque no es lo mismo rezar que orar. Rezar es repetir algo que alguien escribió, algo que alguien dijo, y repetirlo frecuentemente, creyendo que porque lo repetimos muchas veces tendrá un mejor efecto. Ese es el rezo. La oración no es eso. La oración no es solamente, como ya les he venido diciendo, no es solamente presentar tus necesidades delante de Dios. La oración no es solamente venir y hacer una lista de peticiones. La oración es acercarte a Dios, es tener comunión con Dios, es buscar una relación con Dios. Orar no es solamente pedir a Dios, ayúdame, dame, haz. Esa no es la oración. La oración es buscar tocar el corazón de Dios, es buscar conocer a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú te acercas a Dios y tienes una relación con Dios y buscas a Dios, entonces tu vida está transformada. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no pedimos a Dios, si nosotros no nos acercamos a Dios, entonces no tendremos comunión con Dios. ¿Sí están conmigo? No nos acercaremos a Dios. Entonces tú puedes pasártela pidiendo a Dios, pero no significa que estás teniendo una oración efectiva. Les he venido diciendo en todas estas enseñanzas que cuando nosotros oramos, el propósito de orar es tocar el corazón de Dios. Pero si tú tocas el corazón de Dios, Dios tocará tu corazón. Tú no puedes venir a la presencia de Dios, tú no puedes acercarte a Dios y tener comunión con Dios, o tener una relación con Dios y tu vida seguir siendo igual. Si nosotros oramos a Dios y buscamos a Dios, nuestra vida tendría que ser transformada. La pregunta es, de todas las veces que has orado y de todas las veces que has tenido comunión con Dios o que te has acercado a Dios, ¿cuántas veces ha cambiado tu corazón? ¿Realmente cambia? Cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestro comportamiento, cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. ¿Realmente lo cambiamos o seguimos siendo la misma persona? Si nuestro corazón no está cambiando, no estamos tocando el corazón de Dios. Será solamente un momento de pedir. Pero tú también puedes llegar al municipio, traer un oficio y pedirle al municipio a ver si te responden. O puedes ir con el presidente de la República y llevar una petición al presidente y a lo mejor la leen tu carta y a lo mejor la escuchan y a lo mejor hacen algo por ti. Esa sería una oración sin resultado. Esa sería una petición. Y quizás tu petición quedaría debajo de muchas otras más, de cientos de miles de peticiones que están ahí esperando tener una respuesta. Cuando la Biblia nos explica y cuando la Biblia nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es porque David sabía tocar el corazón de Dios. David sabía tocar el corazón de Dios, pero Dios también tocaba el corazón de David. Y entonces cuando el corazón de David era tocado, cuando Dios tocaba el corazón de David, David era confrontado en su condición. David era confrontado en su pecado. Y David podía reconocer que se había equivocado. Y había muchas características en el corazón de David que reflejaban un corazón que mantenía una relación con Dios, que tenía comunión con Dios. No estoy diciendo que David era perfecto, todavía no lo había logrado. Pero David sabía tocar el corazón de Dios. Porque yo puedo encontrar en la Biblia hombres perfectos como Noé, como Enoc,
como Noé, Enoc o como Job, que eran hombres perfectos, dice la Biblia. Noé perfecto en sus generaciones, Enoc perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios, Job perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y todos ellos eran perfectos, pero a diferencia de ellos, David había tocado el corazón de Dios. Y ellos no, ellos tenían una relación con Dios y Dios valoraba la actitud y el comportamiento de ellos. Los aplaudía, los reconocía, les daba un reconocimiento celestial acerca de su perfección y de su conducta. Pero David tocaba el corazón de Dios y David no había llegado a ser perfecto. La diferencia entre uno y otro es que David sabía tocar el corazón de Dios. Job todavía no conocía a Dios cara a cara, David sí. Enoc caminaba con Dios y dice la Biblia que mejor Dios se lo llevó para que no se contaminara el corazón de Enoc, y Dios se llevó a Enoc. Y Noé le da el desafío al Señor, pero a pesar de haberle dado el desafío al Señor y de haber sido perfecto en su generación, hubo un momento que Noé se equivocó. Pero el propósito de la oración es que podamos tocar el corazón de Dios. Entonces, si nosotros queremos repetir el Padre Nuestro y pasarnos horas diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos, si nosotros nos la pasamos repitiendo el Padre Nuestro, usted no va a lograr nada más que aprenderse de memoria el Padre Nuestro. Es lo único que conseguirá. Porque el efecto del Padre Nuestro, el Señor Jesús le dice a los discípulos, cuando uno le pregunta y le dice, enséñanos a orar, el Señor Jesús le dice, ustedes orarán así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero le dice, ese es el ejemplo de hacerlo y la manera de hacerlo. Pero realmente la enseñanza fundamental en la oración es lo que les dice después. Había un hombre que llegó a ver a su amigo a altas horas de la noche y le dijo, amigo, ayúdame porque tengo visitas y no tengo nada que darle de comer a mi visita, los que están conmigo en la casa. Y el otro dice, estoy durmiendo, ya estoy en la cama con mis hijos, ya me puse la pijama, ya no quiero salir. Y dice el Señor Jesús, si bien no sale porque es su amigo, no va a salir porque sea su amigo, va a salir por su imprudencia. Porque el otro va a estar allá afuera, ándale, no seas mala onda, mira, nada más dame un pan, lo que tengas, un pedazo de queso. Lo que hay en tu mesa, dame un poco, te lo repongo mañana, ahorita las tiendas están cerradas. Pero mañana te lo repongo a primera hora. Y el otro con tal, dice el Señor, con tal de no que no lo siga molestando y de que se vaya y lo deje descansar, que no despierta a la familia y que no despierta a los vecinos, le va a dar lo que le está pidiendo. Y la enseñanza del Señor Jesús dice, pidan para que reciban, busquen para que encuentren, toquen para que se les abra. Esa es la enseñanza de la oración de nuestro Señor Jesús. No es el Padre Nuestro en sí como una repetición que tenemos que aplicar todos los días a nuestras vidas, sino el Padre Nuestro es el ejemplo que va a hacer que nuestra oración sea efectiva, pero la insistencia en nuestra oración es lo que provocará que nuestra oración realmente sea efectiva. Insiste, pide, busca, encuentra, toca para que se te abra, pero tú eres el responsable de insistir. Dice, porque si tú insistes y le pides a tu Padre que está en los cielos, que además es un Padre bueno, Él te lo dará. Y no solamente te dará lo que tú estás esperando que Él te dé, sino que Él te dará más abundantemente. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. No solamente el Señor quiere cubrir tu necesidad, Él quiere superar tus expectativas, pero nuestras oraciones no son efectivas. En Mateo, regresando a Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, da cuatro claves que son fundamentales para que nuestra oración sea efectiva. Cuando nosotros oramos, independientemente si usas el Padre Nuestro o no, que ya les he explicado acerca del Padre Nuestro, ahorita al final les voy a mencionar algo rápido acerca del ejemplo que el Señor Jesús nos da, pero yo quiero que vean las 4 características que tiene una oración eficaz que el Señor Jesús enseña.
Mateo capítulo 6, regresemos a Mateo. El Padre Nuestro, insisto, es el ejemplo para poder orar. No es que repitas el Padre Nuestro. Si tu hábito es el repetir el Padre Nuestro y dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, líbranos de tentación y no nos metas en mal, Señor, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos, amén. El reino y la gloria, bueno, lo dije en mi versión, pero si tú lo repites el Padre Nuestro así y no entiendes lo que estás diciendo, no hay un efecto real en tu vida. Tu oración es sin fruto. Porque no es repetir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es usar una repetición creyendo que al repetirlo habrá un efecto, una respuesta de Dios. El Padre Nuestro solamente fue un ejemplo que el Señor Jesús dio de cómo deberíamos de orar. Pero hay 4 características, 4 aspectos que tiene que tener tu oración para que tu oración sea efectiva. Y la primera de ellas está ahí en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, está hablando de orar, el Señor Jesús está enseñando el Padre Nuestro, pero dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo primero que dice el Señor Jesús es, no seas como los hipócritas. Ahora, ¿cómo es que somos? ¿O cómo es que no quiere el Señor Jesús que seamos? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice, cuando ores, no seas como los hipócritas? ¿Qué características tenían estos hipócritas de los que habla el Señor Jesús? Estos hipócritas lo que hacían era anunciar que iban a orar. O anunciaban que estaban orando. O anunciaban que habían orado. Estos hipócritas lo que querían era ser vistos de la gente que ellos sabían orar. Que podían orar. Que sabían cómo hacerlo. Es más, que podían pasar tiempo y horas orando y que eran las personas que más oraban sobre la tierra. Esa es una persona hipócrita. Una persona hipócrita es aquel que muestra una cara, pero en realidad es otra su intención. Ahora, pongamos esto de la oración en el contexto que es la oración. Una oración, ¿a quién va dirigida? A Dios. Si usted está orando a alguien más, su oración es equivocada. Su oración no tendrá respuesta. Si usted está haciendo una oración hacia un santo, hacia un ídolo, hacia una imagen, la oración no es correcta. La oración es una oración pervertida, perversa, malévola, que no agrada a Dios. Por eso nuestra oración tiene que ser enfocada a Dios, al único y soberano Dios, al único que tiene respuesta, al único que puede escuchar nuestra oración. Porque ningún ídolo, ninguna imagen, ningún santo, ninguna virgen puede escucharnos. La Biblia dice, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no tocan, pies pero no caminan. Así son los ídolos. Por eso ninguna imagen, ningún ídolo puede escuchar nuestra oración. Por eso no nos inclinamos ante ninguna imagen y tampoco nos inclinamos ante ningún ídolo. Entonces, si lo hiciéramos o si nosotros hiciéramos esa oración hacia esos ídolos, hacia esas imágenes, nuestra oración sería sin fruto, estaríamos pervirtiendo el sentido de la oración. Ya les he dicho que la oración es la herramienta, es el medio, es el modo de tener comunión con Dios. ¿Sí están conmigo? Entonces, la oración no es otra cosa. La oración no es un momento de espiritualidad, vamos a ser espirituales y vamos a ponernos en oración. La oración tiene un propósito, tener comunión con Dios. Entonces, dice el Señor Jesús, no sean como los hipócritas. Yo quiero tener relación con Dios, quiero tener intimidad con Dios en oración, entonces yo busco a Dios en oración. Pero cuando yo busco a Dios, el hipócrita es aquel que quiere buscar a Dios, pero la intención realmente no es buscar a Dios. La intención realmente es que los demás vean que yo estoy orando. Ese es un hipócrita. Si yo paso aquí al frente a dirigir la oración
y el tiempo de oración, lo que me toca dirigir de oración, yo quiero tener comunión con Dios, entonces no me debe de importar cuántos están en la iglesia, ni quiénes están, ni si me están viendo o no me están viendo. Mi oración es un tiempo de comunión con Dios. Y de repente nosotros llegamos y alguien está al frente orando y dirigiendo la oración y llevando la oración al frente, y los que llegan allá no deben de estar poniendo atención a ver qué está orando, para orar igual. Algo que yo les he dicho cuando estamos aquí en la iglesia, yo les digo, hermanos, al final del mensaje les digo, hermanos, vamos a orar. Y hay dos tipos de oración, una en la que yo le dirijo y yo le digo, hermano, repita conmigo. Porque hay un propósito en esta oración. No le estoy enseñando una repetición. Le estoy enseñando a ponernos de acuerdo en una petición en común. Y entonces cuando yo le digo repita conmigo, no vamos a hacer una vana repetición. Lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo para que la oración vaya en la misma dirección y lo que usted ore tenga sentido para usted y tenga sentido para mí. Por eso le digo repita conmigo. Pero si yo no le digo repita conmigo, entonces esa oración tiene que salir de su corazón. No tiene que repetir lo que yo estoy diciendo. Tiene que salir de su corazón. Sin embargo, de repente hacemos oraciones porque queremos ser vistos por los demás. Dice el Señor Jesús, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Qué aman? Orar. Pero a orar ¿cómo? De pie en las sinagogas. Es decir, lo que ellos más aman no es la comunión con Dios, sino lo que ellos más aman es que todos lo vean que están orando. Esa es la hipocresía a la que se refiere el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, no seas como ellos. Lo que ellos aman es ser vistos de la gente. Pero tú cuando ores, ama la comunión con Dios. Cuando tú vas a orar, no seas como los hipócritas. Los hipócritas aman orar en público, orar de manera que los vean. Cuando tú ores, ama tener comunión con aquel que estableció la oración. ¿Sí estamos? Si te sientas a la mesa a comer con tu familia, apaga tu celular. Porque amas tu celular o amas a tu familia. Si vas a la iglesia, apaga tu celular. Ponlo en modo de silencio. Porque amas a Dios o amas al que está del otro lado del celular. A lo que le pones atención es a lo que le reflejas tu amor. Y el Señor Jesús dice, el hipócrita es aquel que dice que va a hacer una cosa, pero en realidad está haciendo otra. Su intención es otra. Ese es un hipócrita. Mucha gente dice, yo no quiero ser hipócrita, o yo no soy hipócrita. Yo no voy a la iglesia para no ser hipócrita. Yo no soy cristiano para no ser hipócrita. Yo no quiero ser hipócrita como fulano, como perengano, que ellos dicen que van a la iglesia pero no cambian. Le tengo una noticia a ellos. Al menos el que va a la iglesia está intentando cambiar. El que no va a la iglesia ni siquiera tiene intenciones de cambiar. Es más hipócrita todavía. Porque a la iglesia venimos los imperfectos, no los perfectos. A la iglesia venimos los que todavía estamos queriendo ser mejores todavía. Pero si ya estás aquí y ya viniste a la iglesia y ya dispusiste este tiempo para estar aquí, abre tu corazón, no seas hipócrita. El Señor Jesús dice, no seas como los hipócritas, que ellos aman ser vistos de los hombres, que tocan trompeta, que se la pasan de pie, dice el Señor, que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Cómo oramos nosotros? En ocasiones a mí me han preguntado, pastor, ¿y como cuánto tiempo usted ora? Yo no digo cuánto tiempo oro, porque a veces es mucho, a veces es poco, y no califico yo el tiempo de oración que tengo
por el tiempo o la calidad de oración que tengo por el tiempo que paso orando, sino por la respuesta que recibo de parte de Dios en mi oración. Yo no podría calificar la oración de una persona por cuánto tiempo ora. Pero sí puedo darme cuenta cuando alguien ora en el cambio de actitud, en el cambio de prioridades. Porque si tú amas a Dios y tú amas en la comunión con Dios, esa relación con Dios es lo que tú amas a través de la oración, te vas a dar cuenta que tu vida empieza a cambiar. Que tus prioridades empiezan a cambiar. Que lo que está en tu corazón empieza a cambiar. Que ya no es meramente lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Sin embargo, yo puedo decir, me la paso orando. Hoy me acosté, anoche me acosté hasta las 2 de la mañana porque estuve orando hasta las 2 de la mañana. Y ustedes van a decir, ¡guau! El pastor se la pasa orando todo el día. O puedo decirles, hermanos, me levanté a las 3 de la mañana a orar y paré de orar hasta las 6 de la mañana. ¡Guau! 3 horas el pastor orando. Pero mi actitud y mi comportamiento y mi forma de ser es la misma que aquel que ora 2 minutos o 3 minutos. Entonces, de esas 3 horas que oré, solamente le permití a Dios 2 minutos tocar mi corazón. El resto fue solamente hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Qué amamos cuando oramos? ¿Amamos que nos miren los demás? ¿Que los demás observen que oramos, que somos personas de oración? Y alguien me decía, es que la oración refleja en señales, milagros y prodigios. A alguien que ora lo siguen las señales, los milagros y los prodigios. También a alguien que no ora. También a alguien que no sabe hacer la voluntad de Dios, también le siguen las señales, los milagros y los prodigios. El Señor Jesús lo dijo así, por sus frutos los conoceréis. Y no hablaba de los frutos de los milagros. Hablaba de los frutos del carácter, de la vida transformada. Si tú oras, si tú tienes comunión con Dios, no seas como los hipócritas. Deja que Dios toque tu corazón. Ama ese momento de oración. Apaga tu celular. Ya se los he dicho antes, si vas a orar, no lleves tu celular contigo. Es como si yo apenas estuviera pretendiendo a mi esposa, todavía no nos casamos y apenas nos vamos a casar y yo la estoy cortejando y yo quiero invitarla a salir y la invito a salir y llevo a alguien más. Y todo el tiempo le estoy diciendo, te amo, me interesas, me importas y estoy tocando la mano de la otra persona. Así es cuando oras con el celular en la mano. Así es cuando vienes a la iglesia con tu celular en la mano. Así es cuando estás con tu familia con el celular en la mano. ¿Para qué queremos el celular si estás teniendo comunión con Dios? Se trata de tener comunión con Dios. Se trata de amar a Dios. Y decimos, no, es para la música, es para entrar en el ambiente. Provoca el ambiente. Crea el ambiente. Vuélvete un adorador. ¿Sí están conmigo? No seamos como los hipócritas. Si vas a orar, a orar. Y si vas a orar, la recompensa que recibirás del Padre será el cambio en tu vida. Dice, aquellos que aman ser vistos por los hombres, de seguro tendrán su recompensa. Tienen una recompensa. Aquellos que les gusta ser vistos por los hombres tendrán su recompensa. ¿Cuál recompensa? Un aplauso, un reconocimiento, un diploma del hombre que más ora en la tierra. Pero esa será tu recompensa de los hombres. El saber que oras mucho y que los demás sepan que oras mucho, la gente te va a admirar y va a decir, wow, es una persona de oración. Es una persona que ora, wow, qué tremendo, wow, qué bárbaro, cuánto ora. Pero la recompensa que Dios tiene para los que le aman y buscan de corazón
la comunión con Dios, la recompensa que tienen es una vida transformada. Es una vida respaldada por Él. Cuando tú oras a Dios de todo tu corazón, tú no esperas una recompensa de este mundo. Ojo aquí, porque este es el error en el que caemos los cristianos y produce una frustración terrible. Creemos que por mucho orar, nuestras vidas en este mundo van a cambiar. La garantía que te puedo dar es que si tú eres una persona de oración, una persona que quiere tener comunión con Dios, no que busca ser visto por los demás, ni está esperando el reconocimiento de los demás. Cuando tú eres una persona de oración que quiere tener comunión con Dios, la recompensa que recibes de parte de Dios es una vida transformada. Eso es lo que vas a recibir. Pastor, entonces no van a venir todas mis necesidades, no, esos vendrán, porque Él ya conoce tu necesidad. Y vendrá, es la añadidura, dice el Señor. Eso es añadidura. Para el Señor es algo que no tiene importancia. Le llama añadidura. Es como tu apéndice. Ahí lo tienes. ¿Te sirve de algo? No. Pero ahí lo tienes. Y hay quienes ya no lo tienen. Y no se transformaron en mutantes ni nada. Ya no lo tienen, igual siguen vivos. Están de pie. La añadidura, puedes vivir con ella o sin ella. No te va a faltar. A eso se refiere Dios. Ese es el valor que Dios le da a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Son añadidura. Tu vida, tu ministerio, tu propósito, tu razón de ser, no depende de las añadiduras, depende de tu relación y de tu comunión con Dios. ¿Sí está conmigo? Ya no me gustó, pastor. Yo quería orar para que Dios me diera todo. Igual Dios te lo da, igual no te lo da. Pero eso no te hace mejor como persona. Pablo dice, sé tener mucho y sé tener poco, para todo fui entrenado. Y a todo le doy gracias a Dios. Y cuando siento que no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Así es que no es por lo que tienes que vas a llegar a ser o a tener o a lograr el propósito en Dios. Es por tu comunión con Dios que llegarás a ser y cumplirás tu propósito en Dios. ¿Cómo lo consigues? En oración. Entonces, lo primero que dice el Señor Jesús, no seas como los hipócritas. Lo segundo que dice el Señor Jesús, cuando tú ores, que sea a puerta cerrada. ¿Cómo es tu oración a puerta cerrada? Lee ahí, Mateo capítulo 6. Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El éxito de tu oración no depende de cuánto tiempo oraste. Ahora, no estoy diciendo, pastor, entonces puedo orar 5 minutos. Si crees que con 5 minutos cambia tu vida, 5 minutos son suficientes. Pero si después de orar 5 minutos te das cuenta que no ha cambiado nada, no fueron suficientes. Si sigues pensando de la misma manera, si sigues actuando de la misma manera, 5 minutos no fueron suficientes. Y entonces 10, pastor, con 10 yo creo que sí. Prueba. Inténtalo con 10. Si con 10 ya no te afliges por tus circunstancias, si con 10 minutos de oración crees que ya tu situación, tu fe creció y aumentó lo suficiente para sobreponerte a la adversidad, 10 minutos son suficientes. Pero si después de orar 10 minutos te sigues afligiendo y te sigues angustiando y tu vida todavía es un caos, entonces no son suficientes 10 minutos. Entonces 20, pastor. O 30, o 40, o 50. Si con 50 minutos la fe que tienes es suficiente para mover una montaña, 50 minutos son suficientes. ¿Cuánto tiempo es suficiente para orar? ¿Cuánto tiempo basta para orar? Por eso el Señor Jesús dice,
cuando tú oras, ora en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque cuando estamos en público, cuando oramos en público, aparentamos. Cuando oramos delante de los demás, aparentamos. Queremos una oración que sea agradable. Queremos una oración que la persona que escucha o que esté escuchando la oración, cuando estamos orando, queremos que la entienda. Que comprenda nuestra oración. Hay que usar las palabras correctas. Hay que decirlo de la manera correcta. Entonces no estamos orando para Dios, estamos orando para la gente. Porque queremos que la gente comprenda nuestra oración, que las palabras no se tergiversen, que lo que dije sea correcto, que no vaya a malentenderse, que no vayan a pensar mal, que no vaya a ser de manera incorrecta, que no usemos las palabras inapropiadas. Entonces estamos orando para que la gente nos escuche, no para que Dios nos escuche. Por eso dice el Señor, cuando tú ores, si quieres tener comunión con Dios, en lo secreto, enciérrate y habla como puedes. Por supuesto, insisto, otra vez vuelvo al punto. Si tú tienes comunión con Dios y no sabes orar, si tú llegas a tener comunión con Dios y tú buscas a Dios cara a cara y te metes ahí en lo secreto y dices, Señor, no sé orar, pero lo que está en mi corazón te lo voy a decir. Con las palabras que conozco, no tengo palabras tan rebuscadas, ni tan bonitas, ni que se oigan bonito, pero son las palabras que conozco y esas son las que te voy a decir. Y usted empieza a tener comunión con Dios, le garantizo una cosa, conforme pasan los años y conforme pasa el tiempo, su oración será mejor. Y entonces usted usará otras palabras que antes no usaba. Y conocerá otras palabras que antes no conocía. Y hablará en un idioma que quizás no conozca. Pero, y con palabras que a lo mejor no son de su diario hablar. Pero con Dios, siempre sus palabras tendrán una dimensión diferente o una connotación diferente. Porque usted ha sido tocado por el poder de Dios. Y si al principio no sabemos orar, y no sabemos cómo orar, porque a veces oramos para que los demás nos vean, nos ponemos nerviosos porque no sabemos si estamos orando bien o no. Empezamos a sudar, se nos lengua la traba o se nos traba la lengua y estamos diciendo cosas así como que, y que se oiga bien la oración. Las oraciones más efectivas que yo he tenido son las que menos hablo. Son en las que menos hablo. Donde derramo mi corazón, donde le pongo a Dios mi corazón y digo, esto es lo que soy. Esto es lo que está en mi vida, Señor. En esto te fallé, en esto me equivoqué, esta es mi angustia, esto es lo que aflige mi alma. Señor, esto es mi corazón, aquí está mi corazón. Y cuando termino de orar, veo un cambio y digo, wow, sí, el Señor me escuchó. El Señor me tocó. Porque también me desespero, porque también me enojo, porque también me frustro, porque también me angustio, pero venir a Dios en oración hace más ligera la carga. ¿Cuál será tu oración más efectiva? La que haces en secreto. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué tiene que ser tu oración en secreto? Porque nadie va a verte lo que ores. Porque no necesitas publicidad. De repente hemos visto noticias de, por ejemplo, hermanos o hermanas en Cristo que están en otro lugar, que pertenecen a otra congregación y de repente nos mandan mensaje como, por favor ore por nosotros, estamos pasando por una situación difícil. Y tomo un tiempo para orar por ellos. No es que me la pase orando por ellos, no es que diga 10 horas, 20 horas a favor de ellos. Hay veces que sí oro mucho, pero hay ocasiones que solamente tomo 5, 10 minutos, a veces media hora para orar por la petición de alguien. Que me llega un mensaje y me dice, ore por nosotros. Y me tomo ese tiempo para orar. Y después me dan la noticia, o me entero, porque ni siquiera me dan la noticia, a veces me entero de asunto resuelto, problema resuelto, Dios respondió. Y yo sé que no soy el único orando a favor de ellos, pero sé que mi oración también tuvo que ver. Hay muchas cosas que Dios ha hecho aquí y que no hemos logrado guardar en las evidencias, en video o en fotografía.
No hemos logrado guardar las evidencias como para que después, en unos años más adelante, podamos publicarlo y decir, esto Dios lo hizo aquí en la iglesia. Y no lo hemos hecho, no hemos logrado hacer eso. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué no hemos guardado eso? ¿Por qué no está la evidencia ahí? Y el Señor me dice, ¿para qué quieres evidencia en la tierra si tienes evidencia en el cielo? Pero es que para que los demás crean, pues sigue orando. Para que los milagros sigan pasando. Pero nadie sabrá que nosotros lo hicimos. Y el Señor me dice, yo lo sé. Y entonces lo que hacemos, ¿para qué oramos? ¿Por qué queremos que pase un milagro? ¿Por qué quieres una respuesta de parte de Dios? ¿Por qué quieres que Dios haga algo a través de ti? ¿Para qué quieres? ¿Para el reconocimiento de la gente? ¿O para que el reconocimiento de Dios? Entonces dice el Señor, ora en secreto y yo te recompensaré. Yo me encargaré de que recibas tu recompensa en público. ¿Y cuál será la recompensa en público que Dios te da? ¿Será la misma recompensa que el hombre da? Por ejemplo, recordemos a los hipócritas que oran para ser vistos de los hombres y dice el Señor, ellos de seguro ya tienen su recompensa. ¿Será igual la recompensa que dan los hombres a la recompensa que Dios te da? No. Porque la gente te va a dar reconocimiento. Eso es lo más que puede hacer la gente. Incluso recompensarte económicamente si esa fuera su recompensa. Pero ¿cuál será la recompensa que Dios te da en público? ¿El reconocimiento de la gente? No. ¿Recompensas económicas? Esa es una que viene por gracia. Transformar mi vida. Que seamos diferentes. Y entonces la gente dirá, algo tienes. Algo tienes. No sé qué es, no sé cómo lo haces. La gente vendrá y te buscará para pedirte consejo. Hace poco tuve que hacer la oración por unos hermanos. Porque el hermano me decía, la gente nos busca. La gente viene y nos busca. La gente viene y pide consejo con nosotros y viene a que ore con nosotros. Ellos no son pastores de una iglesia, ni tienen un cargo dentro de la iglesia. Pero dice, la gente viene y nos busca y estamos, y yo creo que Dios está con nosotros. Cuando yo oía ese testimonio decía, pues sí. Decía, pero no es garantía de que Dios está ahí. Y entonces la esposa de él me habla y me dice, pastor, quiero informarle que así y así están las cosas. Yo dije, el hermano no está actuando bien, el hermano está cometiendo pecado. Pero él está creído de que Dios permite o aprueba su comportamiento y que Dios respalda su comportamiento porque la gente viene y lo busca. Y le digo a la hermana, hermana, yo voy a orar para que la gente deje de buscarlo. Se oye feo. Le digo, pero el propósito de esto, de que yo ore para que la gente deje de buscarlos, es para que el hermano se dé cuenta de que Dios no lo está respaldando. De que Dios no aprueba su comportamiento. Y no será permanente, solamente será un tiempo para hacerlo reaccionar. Y él entienda que Dios no aprueba su pecado. Porque a veces creemos que cuando empiezan a pasar cosas buenas y estamos en pecado, creemos que Dios aprueba nuestra conducta. Empiezan a pasar cosas buenas por aquí, cosas buenas por allá, cosas buenas para acá, y decimos, wow, Dios me está respaldando, pero estoy en pecado. Entonces Dios permite que esté en pecado y Dios me respalda aún cuando estoy en pecado. Recompensa de la tierra. Pero yo prefiero la recompensa de Dios. Y usted debe de anhelar mejor la recompensa de Dios. Y esa se consigue en, ¿dónde? En privado, en secreto. Y entonces Dios te recompensará en público. La gente se dará cuenta que eres diferente. La gente se percatará de que hay frutos diferentes. Como el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y entonces la gente dirá, realmente hay algo diferente en ti. No solamente porque lo aparentas, sino porque realmente se nota en tu vida.
Y otra vez, vuelvo al punto, vendrán las añadiduras. Vendrán las recompensas terrenales, vendrán las recompensas materiales, vendrán las recompensas en tus finanzas, en tu familia, en tu economía, vendrán, pero esa es añadidura. No es el reino de los cielos. Jesucristo dijo, el reino de los cielos no consiste en bebida y comida. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿Cuántos quieren eso? Pero si yo te digo, si tú tienes justicia en tu vida, paz en tu vida y gozo en tu vida, pero no vas a tener nada material, ¿lo querrías? Ay, pastor, me la puso difícil. No la piense tanto, no es tan difícil de pensar. Otra vez le vuelvo a hacer la pregunta. Si yo te digo, vas a tener paz, justicia y gozo en tu vida, de aquí hasta que el Señor venga, hasta el final de tus días vas a tener justicia, paz y gozo, pero no vas a tener cosas materiales, ¿lo querrías? Amén. Ese es el reino de los cielos. Eso es el reino de los cielos. Significa que si tú tienes paz en tu corazón, nada te aflige. Ahorita tenemos preocupaciones porque no nos alcanza. Porque no nos alcanza el dinero. Y estamos preocupados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No nos alcanza. Y se va la paz, ya nos robaron la paz. Nos enojamos y el enojo nos dura 2, 3, 4, 5 días. Estamos frustrados, enojados. Ponte el gozo, ya se fue. Y creemos que no es justo que a los pecadores les vaya bien y nosotros que guardamos los mandamientos nos vaya mal. Decimos, eso no es justo porque ellos que son malos tienen todo lo que quieren y yo que soy bueno, tan bueno que soy, no tengo todo lo que quiero. Y creemos que no es justo. Resulta que nos estamos enfocando a una condición humana de la que el Señor Jesús advirtió. Dijo, no te afanes por qué habréis de comer o por qué habréis de vestir. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero eso no viene en público, eso viene en secreto. Eso lo conquistas en secreto, cuando conoces el corazón de Dios. Porque si tú conoces el corazón de Dios, si tú sabes cómo es el corazón de Dios, tú sabrás que Dios no te abandonará, que Dios no te va a dejar. Que si necesitas comer mañana, Él no te va a dejar. Que necesitas vestir mañana, y cuando te levantas y te bañas y tú sales del baño y le dices al Señor, vísteme. Estoy buscando el reino de Dios y ahora vísteme. ¿Eso hace el Señor? No, te va a decir, abre tu cajonera, abre tu closet, abre tu ropero, abre las cajas de ropa que tienes ahí guardadas y ahí vístete. No, Señor, quiero ropa nueva, y te sales encuerado. Es decir, el Señor te viste porque tú estás buscando el reino de Dios. Eso es necedad. Si tú conoces el corazón de Dios, aún lo que tienes hará que te veas hermoso o hermosa. Ay, pero ya están viejos mis zapatos, yo quiero zapatos nuevos. Señor hará que tus zapatos viejos se vean bien, porque hay quien ni tiene zapatos. O bueno, imagínate que tienes tu closet lleno de zapatos. Sí, Señor, no, yo quiero mi closet lleno de zapatos. Y dice el Señor, ok, te los cambio por tus pies. Porque consideras que son más hermosos los zapatos de la tierra que los pies que yo te di. Te los cambio. El Señor así lo dijo. Es más el cuerpo que el vestido. Ah, no, pero yo quiero ropa mejor. Ok. Te doy la mejor ropa, de la mejor marca, del mejor diseñador sobre la tierra. Pero no podrás caminar más para lucirla. Ahora, no estoy diciendo que esa es la condición de Dios. No estoy diciendo que Dios te condicione así tu provisión ni tu abundancia. No, no se me confundan. Lo que estoy diciendo es que no valores más las cosas de este mundo que lo que Dios te ha dado.
Que no te afanes tanto por las cosas de este mundo, porque lo que Dios te ha dado es mucho mejor que las cosas de este mundo. Así lo dijo el Señor. Es mejor el cuerpo que el alimento. Es mejor la vida, perdón. Es la vida que el alimento. Señor, mi refrigerador está vacío. Y somos necios como aquel que dijo, oh, alma mía, deleítate, mira cuánto tienes. Y el Señor le habla y le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? Y entonces nos afanamos por las cosas de este mundo. Y el Señor dice, búscame en secreto y tu recompensa será en público. No me busques para que la gente vea que me buscas. O esperando que la gente sepa que me buscas. Búscame en secreto y conoce mi corazón en secreto. Y entonces yo te mostraré en público lo que está en mi corazón. Que me importas, que me interesas, que estoy que estoy ocupado en ti, que estás en mi pensamiento noche y día, dice el Señor. Y que no importa cuál sea tu situación, yo estoy ahí contigo. Eso es buscar a Dios en secreto. No solamente que te encierres en un cuarto, es que conozcas a Dios en secreto. ¿Sabe? Yo pensaba algo. Cuando estaba revisando este tema, yo estaba pensando, dije, en secreto solamente hay una forma de representarlo, y el apóstol Pablo lo menciona, que nuestra relación con Dios es como la relación de matrimonio. Y cuando en el matrimonio se está en secreto, se tiene intimidad. Y cuando nosotros nos ponemos en secreto con Dios o entramos en una oración en secreto entre Dios y nosotros, hay un toque de intimidad donde Dios profundiza en tu corazón y tú profundizas en el corazón de Dios. Pero es en secreto, ¿sí está conmigo? Sí, amén. Es ahí en secreto donde tu vida es transformada, donde conoces realmente lo que está en el corazón de Dios. Cuando descubres realmente lo que a Dios realmente le importa acerca de tu vida. Porque una cosa es lo que a ti te importa y otra cosa es lo que a Dios le importa. En alguna ocasión, ya se las platiqué esta anécdota, pero en alguna ocasión una maestra de mi hijo mayor, cuando mi hijo estaba en la primaria, me manda a llamar la maestra y empieza a regañar a mi hijo, estábamos en la puerta del salón, delante de todo el grupo, y la maestra manda a traer a mi hijo, y a la puerta, yo llego a la puerta y la maestra empieza a regañar a mi hijo. Y me empieza casi a regañar a mí, como diciendo, el comportamiento de su hijo es su culpa. Y en realidad lo estaba acusando de cosas que no eran graves. No era algo grave, era algo natural en un niño. ¿Cómo que platicaba? O como que se paraba de su lugar. O como que a veces no traía la tarea, o no cumplía con los trabajos en clase. Era algo natural. Yo no digo que estaba bien, digo que es algo natural. La responsabilidad de los padres y de los maestros es encauzar al niño para que cumpla con eso. Pero a mí no me pareció la manera en que la maestra me estaba llamando la atención o le estaba llamando la atención. Y llegó el momento en que lo quiso catalogar y le quiso decir, es que es flojo. Y entonces ahí sí yo protesté. Dije, maestra, no le diga así a mi hijo. No, es que usted tiene que decirle, yo lo hago, en mi casa lo arreglo. Pero aquí no. Yo no voy a evidenciar a mi hijo ni lo voy a regañar aquí delante de usted y delante de sus compañeros. Ya escuché lo que usted me tiene que decir, ya oí lo que usted me tiene que decir, así es que yo tomaré medidas en la casa. No sé qué David pensó, si yo estaba en la casa le iba a dar sus cuerazos o qué, o qué pensó la maestra, que yo iba a castigar a mi hijo, lo iba a reprender. Pero yo me fui de ahí de la escuela, había salido de mi trabajo para ir a atender el llamado de la maestra, regresé a mi trabajo y cuando yo regresé a mi trabajo, yo iba orando al Señor y le decía, Señor, ¿qué está haciendo mal mi hijo? Dime, ¿de qué lo tengo que corregir? Y el Señor me dijo, solo está creciendo. Dije, Señor, entonces que crezca. Cuando fui por él a la escuela, mi hijo estaba preocupado. Solamente le dije, esfuérzate, sé mejor alumno, no permitas que te llamen la atención por algo que no tiene razón. Esfuérzate. Y ya, no lo regañé. Quizás la maestra hubiera estado esperando
que yo lo exhibiera públicamente y lo evidenciara públicamente, o que yo me parara el cuello públicamente que soy un papá estricto. Hace poco le decía a mi hijo Josué, no te he exigido calificaciones. Le digo, pero estas calificaciones, porque acabo de ir a firmar su boleta. Digo, pero estas calificaciones no son de tu esfuerzo. ¿Te esforzaste? No. Entonces esfuérzate. Pero hacerlo públicamente es lo que el mundo acostumbra. La gente quiere poner en evidencia públicamente. Si el niño le falta el respeto al padre, vas a ver, llegando a la casa no le hace nada, pero públicamente ya lo avergonzó. O públicamente ya quedó como alguien que sí sabe corregir a su hijo, o que sí regaña a sus hijos. Cuando eran más pequeños, mis hijos ahorita ya son más grandes, y ya oyen menos, pero antes oían más mi voz. Me refiero, no que no la oigan, pero antes, de repente estaban haciendo algo, mi esposa o yo los mirábamos de lejos, y ellos sabían con la mirada que estaban haciendo algo mal. Ahora los volteo a ver, y me voltean a ver también como diciendo, ¿qué pasó? Pero porque están creciendo. Y yo lo entiendo. Pero antes era diferente. Dios no quiere avergonzarte en público. Dios no está esperando que vengas a lo secreto para que le cuentes tus aflicciones, para que le cuentes tus dificultades, tus debilidades, y después Él públicamente te ponga en evidencia. Eso lo hace el diablo. Cuando Dios te dice ven a lo secreto, es porque Él en secreto va a corregir tu corazón. Ahí en secreto va a hablarle a tu corazón y te va a decir, esto que haces está mal, este comportamiento que tienes es incorrecto, esta manera de hablar no es la adecuada, esta manera de expresarte no es la mejor, esto que haces a solas o escondidas, mientras nadie te ve, no es correcto, está dañando tu corazón, te está alejando de mí. Pero no te lo va a decir públicamente, te lo va a decir en secreto. Y entonces tu recompensa será en público. ¿Cómo será tu recompensa en público? Un cambio, una transformación, un corazón humilde. Dice la Biblia, el hijo necio avergüenza a su madre y es deshonra para su padre. ¿Cómo es el hijo necio? Vergüenza para su madre y deshonra para su padre. Así es el hijo necio. Pero dice, corrige al niño en su camino. Cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Y dónde se hace? ¿Públicamente? No, en secreto. Dios al que ama disciplina y corrige a aquel que tiene por hijo. ¿Dónde lo hace el Señor? ¿Públicamente o en secreto? En secreto. Pero si yo nunca entro en secreto con Él, ¿cuándo me corrige? Y entonces dice la Biblia que el pecado que está en nosotros da luz. Y entonces ahí sí, públicamente, somos exhibidos o avergonzados. Porque dio a luz. O un parto se da escondido. No se puede. Por más escondido que sea, se nota. Pues para empezar, la mujer estaba gorda y luego ya no está gorda. O bueno, panzoncita, para que no se vea feo. Tenía su pancita primero y después de, ¿qué te pasó? ¿Te pusiste a dieta? ¿Fuiste al gym? ¿Tomaste Herbalife? ¿Qué te pasó? ¿Dónde está la panza que tenías? No, pues ya. Entonces no es algo que se puede esconder. Ahora, Dios no está escondiendo tu pecado. Pero si usted lee la Biblia, dice que aquel que corrige a su hermano en secreto y sus hermanos se arrepiente, ascuas amontona sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Es decir, cuando el amor dice, el amor cubre multitud de pecados. No encubre, cubre multitud de pecados. El amor que Dios tiene para nosotros cubre los pecados. No quiere decir que los encubre, que los esconde. Dice cubre.
Así es que el amor de Dios lo que hace es cubrir tu pecado. ¿Para qué? Para que cuando salgas de lo secreto, ese pecado no te avergüence. ¿Pero en dónde lo consigues? En secreto. Ahí en secreto Dios tocará tu corazón. Ahora, no es que yo venga en secreto y digo, Señor, pequé, pero no le vayas a decir a nadie, Señor. No. Y luego sales del secreto y dices, voy a volver a pecar, pero no le vayas a decir a nadie. Eso no es venir a Dios. Lo que Dios hace es, ahí en secreto, toca tu corazón para que tú te arrepientas y cambies tu comportamiento. Dios nos da la oportunidad. Tan es así que la corrección de un hermano a otro hermano, estoy hablando de la disciplina de Dios en secreto, pero la corrección de un hermano a otro, dice el apóstol Pablo, primero llámale en secreto y repréndele. Si se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, llama a 2 testigos. Si se arrepiente, gloria a Dios por el hermano que se arrepintió. Si no se arrepiente, entonces ahora sí, hazlo público, que todo el mundo se entere que este hermano no entiende. ¿Sí están conmigo? Pero si tú entras en secreto con Dios, la importancia de entrar en secreto con Dios es esa restauración que Dios va a hacer contigo a puerta cerrada. Tercero, Mateo capítulo 6. Dice la Escritura, Mateo 6, versículo 7. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, sin palabrería, sin repeticiones vanas. ¿Cómo es el tercer punto? Entonces, estamos hablando del Padre Nuestro. El Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, pero da un contexto de cómo se tiene que orar. Y dice que tiene que ser sin vanas repeticiones, sin palabrería. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la palabrería y de las vanas repeticiones? Es decir, que queremos simular con palabras lo que no está en el corazón. Nosotros generalmente hablamos, dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Lo que alguien expresa acerca de ti está en su corazón. Quizás no sea el concepto que tiene, pero tiene ese sentimiento hacia ti. Si lo que escuchas es falta de respeto, no es que la persona no quiera respetarte, pero en su corazón hay una falta de respeto hacia ti. Si hay un menosprecio de esa persona hacia ti, no es que realmente esa persona quiera menospreciarte, pero en su corazón hay un sentimiento de menosprecio hacia ti. ¿Sí está conmigo? Ok. El problema está que cuando queremos orar y usamos repeticiones o vanas repeticiones o palabrerías, no estamos abriendo nuestro corazón con Dios, estamos siendo simuladores, estamos simulando. Porque no estamos usando las palabras que realmente están en nuestro corazón, solamente queremos aparentar. Hay gente, mire, hay un estilo de vida hoy en día donde dice que tienes que ser políticamente correcto. Es decir, tienes que tratar a las personas de manera correcta, políticamente correcto. ¿Por qué? Porque no se vayan a ofender. Ahora, no estoy diciendo que vayamos ofendiendo al mundo, ni diciendo a la gente cualquier cosa, por diciendo, es que es la verdad, tengo que ser honesto, tengo que decir la verdad. No, la Biblia dice que tenemos que hablar y sazonar nuestras palabras. Que nuestras palabras edifiquen a los que nos escuchan. Si los que nos escuchan no están siendo edificados con nuestras palabras, entonces nuestras palabras no sirven. Entonces, cuando yo hablo, sale de mi corazón lo que está en mi corazón. Pero hay algo curioso, cuando hablamos delante de Dios, decimos lo que no está en nuestro corazón. Usamos palabras que a veces ni siquiera sabemos que existen o que ni siquiera conocemos su significado. Pero se oyen bien, se oyen bonitas, son sofisticadas, demuestran espiritualidad. Ya les platicaba en alguna ocasión, creo que fue en esta serie de enseñanzas, la primera vez que yo oré en la reunión, en una oración en público. Y la primera vez que yo oré en una oración en público, yo no sabía orar, yo tenía escaso un año, ni siquiera un año de convertido, tendría como 10, 11 meses de convertido.
Y fuimos a una cena en la iglesia del pastor. No, ya tenía 2 años, perdón, ya había nacido David. Y fuimos a la iglesia del pastor que había sido pastor de Ceci, en Veracruz. Y me ponen a orar a mí por la cena de Año Nuevo. No supe qué orar, yo no me acuerdo ni qué oré. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando yo terminé de orar, toda la gente me estaba viendo como diciendo, ya hermano, se enfrió la cena. Ya nos agarró el Año Nuevo y usted sigue orando. Y el asunto es que estaba orando porque yo quería que la gente, los que me estaban oyendo, supieran que yo sabía orar. Porque tenían en buena estima a Ceci. Y Ceci ya era cristiana de tiempo y ella ya sabía orar. Y había sido líder de jóvenes y había dirigido los grupos de oración y de alabanza y de dramas. Y ella había estado al frente y dije, ella tiene callo. Entonces a mí me preocupaba que pensaran que el marido que se había encontrado era un inexperto espiritual. Entonces yo quería hacer una oración que agradara a los que me estaban oyendo, no que fuera una oración que agradara a Dios. ¿Cuál es el tipo de oración que estás haciendo? ¿Palabrerías? ¿Repeticiones? Creemos que la oración que alguien hizo y que sucedió un milagro, miren, yo por un tiempo oraba de una manera y sucedía algo y yo quería volver a orar de la misma manera para que volviera a suceder el milagro. Y cuando oraba repitiendo la oración anterior, de hecho algunas oraciones hasta las escribí. Algunas hasta las grabé. Dije, cuando tenga necesidad voy a orar de esta manera, igualito para que haya efecto. Y la verdad es que lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos porque estamos aparentando con palabras y no estamos abriendo nuestro corazón. Dice el Señor Jesús, sin vanas palabrerías ni repeticiones. Porque hay quienes piensan que cuando las usan tendrán respuesta de parte del Señor. Pero sabes, después de que tu corazón no es el mismo que ayer, ¿sí sabías eso? No eres la misma persona que ayer. Sí, pastor, soy la misma persona, igualito. No es cierto. Lo que te pasó ayer, lo que viviste ayer, lo que experimentaste ayer, te hace una diferente persona el día de hoy. Y querer usar una repetición, creyendo que tendrá el mismo efecto hoy, no es posible, porque no eres la misma persona hoy que la que eras ayer. ¿Sí está conmigo? Y entonces cuando presentamos con una repetición, es como si yo presentara, yo ayer vine y hice una oración y tuve una respuesta de parte de Dios. Hoy vengo y hago una oración y al que estoy presentando es al AXA de ayer, no al AXA de hoy. Entonces mi situación hoy es diferente a la de ayer. Por lo tanto, la oración que estoy haciendo hoy no tiene el mismo efecto que tuvo ayer, porque no soy la misma persona que ayer. Hoy tengo que venir con mi corazón y no usar una repetición igual que ayer. Hoy tengo que venir con mi corazón, con el corazón que tengo hoy, con las dolencias de hoy, con las frustraciones de hoy, con los enojos de hoy, con los corajes de hoy, con los éxitos de hoy. Tengo que venir, abrir mi corazón y decirle, Señor, este es mi corazón. Esto es lo que soy hoy. Esto es lo que hay en mi corazón hoy. Y necesito que lo cambies. Necesito que transformes mi vida. Necesito que mejores mi condición. Que suplas mi necesidad. Porque aunque tuviste hambre ayer, el hambre que tienes hoy es diferente. Y usar una repetición es como creer que no has cambiado. Pero tu vida está cambiando. Por eso no usamos repeticiones. Por eso no repetimos el Padre Nuestro y una y otra vez esperando que haya un resultado. No lo repetimos porque no es el mismo. No soy el mismo ayer y hoy. Hoy cambié. Hoy tengo que tener una actitud diferente, un pensamiento diferente. El día es diferente. Mis necesidades hoy serán diferentes. Entonces, usar repeticiones es querer que cambie Dios al mismo que cambió ayer. Pero si tú abres tu corazón hoy
y dejas que Dios hoy toque tu corazón, Él traerá a luz lo que realmente está en tu corazón. Nosotros vivimos en el pasado todo el tiempo. Palabras como tú siempre o tú nunca son las que nos hacen vivir en el pasado. Y no le damos oportunidad a Dios de que nos cambie, de que nos haga diferentes. Y como tenemos esos conceptos en nuestras cabezas tan arraigados y tan grabados ahí, y a todo el mundo le dice, tú nunca cambias, siempre eres la misma, siempre haces lo mismo, siempre actúas igual, siempre tienes... Y estamos así todo el tiempo. Queremos llegar con Dios y decirle, soy el mismo, Señor. Cuando Dios sabe que no somos los mismos. Que hoy cambiamos. Que lo que está en el corazón no es lo mismo que estaba ayer. Entonces tenemos que cambiar nuestro corazón. Y no usar repeticiones esperando que Dios cambie realmente nuestro corazón. ¿Sí están conmigo? No use repeticiones. Deje que Dios lo cambie. Deje de decirle a la gente, es que tú siempre, es que tú nunca. Deje de hacer eso. Porque está diciéndole a Dios, tú no lo puedes cambiar. No has hecho nada, Señor. Y no lo harás porque siempre y nunca. ¿Sí están conmigo? Por último, versículo 14 dice, cuarto aspecto de la oración del Padre Nuestro. El perdón es un hábito fundamental en la oración. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y con esto terminamos. ¿Sabe? El mayor problema en la oración es la falta de perdón. No perdonamos una ofensa, no perdonamos una mirada. Nos aflige tanto lo que hacen los demás. Y lo peor es que justificamos nuestras acciones por la actitud de los demás. Yo justifico mi enojo porque el otro me miró feo. Yo justifico mi molestia, mi coraje, porque el otro tuvo una mala actitud. El Señor Jesús dice, no es cierto. Si tú no perdonas, tu Padre no te perdona. No es culpa del otro lo que tú haces, o lo que tú actúas, o lo que tú decides. Es tu decisión, es tu comportamiento, es tu actitud. Porque en el momento en que tú perdonas, en ese momento te liberas. Y lo que venga a tu vida será consecuencia de tu oración, no de la culpa de los demás. No es culpa de los demás lo que a ti te pasa. No podemos pasarnos la vida culpando a mi papá o a mi mamá por la vida que yo tengo. Por muchos años yo culpé a mi padre y yo culpaba a mi padre de lo que a mí me había pasado. Y yo decía, yo vivo como vivo por culpa de mi papá. Soy lo que soy por culpa de mi papá. Hago lo que hago por culpa de mi papá. Y todo el tiempo me la pasé así. Todavía siendo cristiano, conociendo la Biblia y conociendo a Dios, todavía ahí culpaba a mi padre. Y estaba enojado con mi padre por la situación que yo pasaba. Hasta que un día dije, no puede ser. No puedo vivir así, culpando a los demás de lo que a mí me pasa. Casado todavía con mi esposa, yo culpaba a mi esposa de lo mal que a mí me iba. De las malas decisiones que yo tomaba, yo la culpaba a ella. Yo no puedo pasarme culpando a los demás por las cosas que yo decido o por las cosas que a mí me pasan. Porque aun cuando los otros tuvieran que ver en mi situación o en mi condición, aun cuando los otros fueran, es más, es como si fuera yo caminando y yo voy caminando y de repente voy a mi carro y cae una bomba en mi carro y mi carro explota. Y digo, caray, ahora ya no tengo carro. La culpa es de aquel que aventó la bomba. ¿Sí tuvo que ver el otro que aventó la bomba? ¿Si es culpable o no? No, a lo mejor y sí, a lo mejor se entró mi carro y ¡chum!, lo aventó sobre mi carro. Entonces, ¿si es culpable o no es culpable? Sí. Claro que es culpable, él aventó la bomba. ¿Ahora eso cambia mi vida y mi existencia?
No. No debería. Me la complicará, pero lo tendré que resolver. Ya la pastora lo decía. Tendré que resolverlo, pero no me hace diferente. No dejo de ser yo por lo que el otro hizo. ¿O sí? Ay, pastor, está exagerando. No, vean a Job. Satanás vino y le quitó todo. Satanás vino y lo enfermó. Y dice la Escritura claramente, nunca salió de su boca una maldición contra Jehová. Y lo único que dijo Job fue, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es lo único que salió de su boca. ¿Acaso se quejó por Satanás? ¿O se quejó por Dios? Oye, Dios, yo me guardándome y protegiendo mi vida y buscando ser perfecto y temeroso de Dios y apartarme del mal, y tú me entregas en las manos del diablo. Ay, Dios mío, qué mala onda eres conmigo. Job no se quejó para nada de lo que le pasó, ni blasfemó contra Dios. Y cuando su mujer blasfemó contra él, dijo, ay Job, ya mejor muérete y cobro el seguro. Al menos me queda algo. Aun cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, vales más muerto que vivo. Es prácticamente lo que le dice su esposa. Aun cuando eso le dice la mujer, Job le dice a su mujer, ay mujer, estás hablando como una mujer necia. Como diciéndole, así no eres tú. Esta no es la mujer con la que yo me casé. Pero estás hablando como una mujer necia. Déjate, doy la noticia. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y Job siguió de pie y caminó y se esforzó y guardó su corazón. Tu vida no depende de lo que los demás hacen. Por eso tienes que perdonar. Por eso el Señor Jesús dice, perdona. Porque tu vida no está determinada por lo que los demás hacen. Tu vida depende de ti y tu decisión de perdonar. Pero es que me hizo, es que me dijo, perdona y vuelve a orar. Pero es que habló de mí, perdona y vuelve a orar. Pero es que me señala, perdona y vuelve a orar. Pero es que no quiere que me vaya bien, perdona y vuelve a orar. Es que me maldijo, bendícelo, perdónalo y vuelve a orar. Es que me odia, ámalo, perdónalo y vuelve a orar. Pero no podemos culpar nuestra situación o nuestra condición a los demás por lo que nos está pasando. Si hay algo que afecta a tu corazón, perdona y sigue adelante. Perdona y avanza, perdona y busca a Dios de tu corazón. Porque dice Dios, si tú no perdonas, yo no te perdono. Y entonces, aunque oraras 20 horas al día, 50 horas a la semana, que te la pasaras orando todos los días, aun cuando tu oración fuera constante, de nada serviría si en tu corazón tienes algo contra alguien. De nada sirve. Es que por él estamos como estamos, es que por ella somos lo que somos. No es cierto, mentira. Porque ¿acaso la oración del justo no puede hacer algo? Si el otro fuera culpable de tu situación y tú perdonas su vida y perdonas su alma y no tienes nada contra él y tú vienes y clamas a Dios con todo tu corazón, ¿no cambiaría tu situación? Entonces no es culpable nadie, eres tú, porque no has podido perdonar. Porque sigues guardando rencor en tu corazón, porque ese mismo rencor te regresa al pasado y te hace pensar que nunca cambiará tu situación, que la persona nunca será diferente, que siempre será la misma situación toda la vida. ¿Por qué? Porque no has perdonado. El apóstol Pablo dice, no pretendo ser perfecto, pero una cosa hago. Ciertamente dejo el pasado en el pasado y prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo logró eso Pablo? No, es que era Pablo, era el apóstol. Por eso lo logró. ¿Cómo lo logró Pablo? ¿Cómo? Perdonando. Por eso nuestra oración
no es efectiva, no porque no pasemos mucho tiempo orando. Nuestra oración no es efectiva porque todavía nos metemos al lugar secreto, entramos a la presencia de Dios y tenemos quejas en nuestro corazón. Invertimos más tiempo en quejarnos que en tocar el corazón de Dios. Señor, es que estamos amolados, Señor, es que estamos arruinados, Señor, es que no cambia, Señor, suple mi necesidad. Y Señor dice, ¿y ya perdonaste? Ya, Señor, ya perdón. No es cierto, yo estoy viendo en tu corazón, cada vez que tienes oportunidad vuelves a echar en cara la misma situación. Eso significa que no has perdonado. Cada vez que tienes oportunidad reclamas, te quejas, te lamentas, maldices. Eso significa que no has perdonado. Ahí se nota. Entonces, ¿qué tipo de oración tenemos? ¿Cuánto tiempo pasamos delante de Dios? Y además es tiempo desaprovechado porque ni siquiera fue una oración eficaz. Seguimos lamentándonos de lo que no tenemos cuando deberíamos de agradecer lo que tenemos. Yo quiero una casa con alberca. Y no porque no la tengo, dejo de ser yo. ¿Quiero un carro último modelo? Claro que lo quiero. ¿Quiero una casa más grande? Por supuesto. ¿Quiero tener más dinero en la bolsa? Por supuesto que lo quiero. Pero no por eso dejo de ser quien soy, porque no lo tengo. Si algún día lo llego a tener, gloria a Dios. Si nunca lo tengo, nunca dejaré de ser lo que soy delante de Dios. Porque lo que tengo no determina lo que soy. Es mi comunión y mi relación con Dios lo que determina lo que soy. Es conocer a Dios cara a cara. Es saber quién es Dios. Y saber que Él me ama. Y que no me ama por lo que tengo. Me ama por lo que Él hizo. Me ama porque desde antes de la fundación del mundo Él había pensado en mí. Pero eso no lo conozco guardando rencor. No voy a tener un conocimiento nuevo de Dios mientras yo me estoy quejando delante de Dios. Cuando Dios dice, perdona, no pierdas tu tiempo en volver a tu pasado, perdona. Ve hacia adelante, mira hacia adelante. Queremos tener una oración eficaz. El ejemplo de nuestro Señor Jesús, del Padre Nuestro, no solamente es la oración del Padre Nuestro. Era la connotación, el contexto, la manera de orar delante de Dios. Y entonces ahora sí, veía Lucas capítulo 11, donde estábamos hace un momento. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si estás dispuesto a que Dios te enseñe a orar, no te va a dar una receta mágica de la oración. No te va a decir, esta es la receta mágica. Punto número 1, levanta las manos. Punto número 2, cierra los ojos. Punto número 3, inclina el rostro. Punto número 4, si puedes, sin caerte, ponte de rodillas. Punto número 5, repite lo siguiente. Dios no va a hacer eso contigo. No existe una receta mágica de la oración. Pero existe una actitud correcta de la oración. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo está haciendo tu oración? Si estás orando solamente por cumplir el requisito de orar, estás en un error. Si estás orando porque el pastor dice que tienes que orar, solamente por eso estás en un error. Si estás orando solamente para presentar tus peticiones delante de Dios, estás en un error. Cada vez que tú vengas a orar, tu oración tiene que ser una oración que está dispuesta, un tiempo en el que estás dispuesto a tocar el corazón de Dios. Porque cuando tocas el corazón de Dios, Dios toca tu corazón y cambia tu perspectiva de la vida.
Si solamente oras por orar, porque es un requisito orar, o porque estás en una necesidad y esperas una respuesta de parte de Dios. Hace unas semanas atrás les explicaba a los hermanos de Cousingo, y creo que aquí se los dije también. Si yo le estoy diciendo a Dios, Señor, líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame del mal, y voy hacia el hoyo. Porque Dios va a enviar un ángel, ¿o no? Dios tiene que mandar, si yo le digo, líbrame del mal, y voy hacia el hoyo, Dios tiene que mandar un ángel para librarme del mal. ¿O no? Pero si le estoy pidiendo, tengo una fe ciega, porque además hasta cierro los ojos, voy más espiritual. Voy hacia el mal, pero le estoy diciendo a Dios, líbrame del mal. Dios tiene la obligación, indiscutiblemente, de mandar ángeles a defenderme. Es su obligación, es mi Padre Celestial. No, porque ese es el orgulloso. ¿Sí? Líbrame del mal, líbrame del mal. Como aquel que le dice a Dios, o ora y dice, si Dios no quisiera, no me pasaría. Si Dios lo permitió que yo conociera a fulano con el que pequé, es porque Dios quería que yo pecara. Y entonces culpo a Dios de mi pésima oración y de mi falta de entendimiento. Si tú crees en Dios y quieres tener una oración efectiva, cada vez que vas a orar, busca tocar el corazón de Dios. Busca acercarte a Dios para que Él toque tu corazón. Y entonces cuando te paras después de tener una necesidad tan grande y decirle a Dios, Señor, voy a buscar porque mi necesidad, en verdad mi necesidad es grande. No sé, necesito dinero. Y entonces desesperado porque necesito dinero me pongo de rodillas. Y entonces en mi propósito de oración quiero tocar el corazón de Dios. Ya estoy de rodillas, ya tengo la actitud correcta, ya seguí los 4 aspectos de este tema que les acabo de dar. Ya cerré la puerta, estoy en lo secreto, no uso vanas palabrerías, no soy como los hipócritas, no le digo a nadie que voy a orar. Y estoy de rodillas. Y cuando estoy de rodillas, yo tengo presente en mi cabeza y en mi corazón mi necesidad. Necesito dinero. Y eso está en mi cabeza y en mi corazón. Pero en el momento que yo empiezo a orar, hago a un lado mi necesidad. La pongo a un lado y mi propósito es tocar el corazón de Dios. Y entonces yo empiezo a tocar el corazón de Dios y lo empiezo a buscar y empiezo a clamar a Él y busco que Él hable a mi corazón y toque mi corazón. Le garantizo una cosa, cuando usted se levanta de ese lugar, se le olvida su necesidad. Y te parece, y bueno, ya, si me das o no me das, eso es lo de menos. Si suples o no suples mi necesidad, eso es lo de menos. Mi corazón está en paz. Creo en tu justicia y voy a ser feliz. Justicia, paz y gozo. Pastor, y entonces si el dinero, pues no por eso íbamos a orar. Cuando tú tocas el corazón de Dios, Dios toca tu corazón y te da tal certeza y tal confianza en tu corazón que sabes que aunque no le pidas, Él conoce tu necesidad y la suple. Pastor, entonces, ¿para qué pedimos? ¿Para qué oramos? Si Dios no nos va a dar lo que pidamos, entonces ¿para qué oramos? Para conocer a aquel que puede suplir tu necesidad. Y entonces tu confianza no está en cuánto tienes, tu confianza está en aquel que lo tiene todo. Tu confianza no está en el médico, si te va a dar el medicamento correcto o no, o si te va a hacer la cirugía correcta o no, o si va a sanar tu cuerpo o no. Tu confianza está en el médico de médicos, aquel que sana solo con su poder. Entonces tu confianza no está en el abogado, si te va a defender, si va a defender tu causa justamente o no, si te va a dar libertad o no, si te va a traer a libertad o no. Tu confianza no está en él. Tu confianza está en el juez justo. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre.
Pero no está hablando de que no tengamos confianza en los unos y en los otros. Está hablando en que maldito aquel que pone su confianza en las personas antes que en Él. Y a veces vivimos nosotros confiando más en la gente que en Dios. ¿Cómo es tu oración? ¿Es una oración que toca el corazón de Dios? Que cuando te levantas después de orar, ya sea que estés de rodillas, sentado, parado, cuando terminas de orar, sientes paz en tu corazón de decir, Dios me escuchó. Dios escuchó mi corazón. Escuchó mi aflicción y la quitó. Lea, en la Biblia, el Señor Jesús dice, en la noche que fue arrestado, dice que su alma estaba afligida en extremo. ¿Cómo estaba su alma? Afligida. No afligida, normal. Afligida en extremo. Es decir, estaba extremadamente afligido el Señor Jesús la noche en que fue arrestado. ¿Y sabe cuál era su oración? Él no decía, Señor, líbrame de mis enemigos que me quieren crucificar, líbrame de esta aflicción. ¿Sabe qué decía el Señor Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es recompensa en público. Pero ¿sabe dónde la ganó esa recompensa en público? En secreto. Y nosotros oramos y le decimos al Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Cambia a mi marido, cambia a mi mujer, cambia a mis hijos, Señor. ¿Por qué no le pedimos cámbiame? ¿Por qué no le decimos cambia mi corazón? No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya todo el tiempo, todos los días en mi vida. No se haga lo que yo quiero, no se cumplan mis sueños, que se cumplan tus sueños. Sería una oración más efectiva. ¿Usted cree que no se sintió Jesús frustrado al ver que Judas lo traicionaba? Cuando le dio todo, cuando lo amó igual que a los otros 11, y le dio una confianza acerca de su dinero y le dijo, ten, maneja el dinero, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que le iba a robar. ¿Usted cree que no se sintió frustrado el Señor Jesús? Claro que se sintió frustrado, pero ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? Confió en su Padre. ¿Dónde es cambiada nuestra vida, hermano? No es aquí en la iglesia, Hay gente que dice, vamos a la iglesia para cambiar. No, yo no tengo una varita mágica para cambiarlo. Su vida es cambiada cuando usted tiene comunión con Dios. Cuando usted ora. Cuando usted toca el corazón de Dios. En el momento en que lo tocas, te toca. Si tú logras tocar el corazón de Dios, Él tocará tu corazón y cambiará tu vida. Te lo puedo asegurar. Y entonces tantos afanes, tantas preocupaciones, tantos miedos, frustraciones, inseguridades, cobardías, enfermedades, todo lo que hay que aflige tu alma, porque así como el Señor Jesús fue afligido en extremo, ¿sabe qué lo sostuvo hasta la cruz? Porque estaba siendo afligido al extremo antes de ser arrestado. Y cuando fue arrestado, soportó todo. Humillaciones, vejaciones, insultos, le arrancaban la barba, le escupían en la cara. Y el Señor Jesús no decía nada. Aguantó y aguantó. Y Él no decía nada. ¿Dónde logró eso? Y uno dice, pues que es que era el Hijo de Dios. ¿Dónde lo logró? En la oración. Cuando le dijo a Dios, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces cuando dijo eso el Señor Jesús, el Padre seguramente le dijo, esto te va a pasar, mijo. ¿Te acuerdas aquel que sanaste, que tenía la mano seca? ¿Sabes para qué le sanaste la mano seca? Estoy suponiendo, es un ejemplo, no digo que así dice la Biblia, pero me quiero imaginar.
¿Sabes para qué le sanaste la mano seca? Para que después te arrancara la barba. Y aquel que estaba ciego y que ahora te escupe con buena puntería. Y ese Jesús dice, ¡ay, malagradecidos estos! ¿Dijo eso? No dijo nada. Él aceptó la voluntad de su Padre como que era lo mejor para él. Y hoy Dios dice, entonces nos vamos a dejar de cualquiera que nos humille, que nos pisotea. Si quieres algo mejor en tu vida, sí. Si quieres una mejor condición en tu vida, si quieres ser mejor persona, si quieres alcanzar tu corona. Pero no hay que dejarse, pastor. No hay que dejarse de nadie. ¿Por qué nos vamos a dejar? Somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos la corona. No hay que dejarnos humillarnos por nadie. ¿Quién dijo eso? En la Biblia no está eso. No sé qué doctrina extraña sea esa, pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice que somos cabeza y no cola, es verdad, pero no saquemos el texto de todo el contexto. Somos cabeza y no cola, estamos para ir al frente y no ir al último, estamos para ser cabeza y no ser los que siguen, ser los líderes y no ser los seguidores, estamos para eso. Pero dijo el Señor Jesús, el que quiera ser el mayor tiene que servir a todos. ¿Quieres ser cabeza? Sirve. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que ser el menor. ¿Quieres ser el gran líder? El gran empresario, el gran maestro, diseñador, arquitecto, ingeniero, lo que sea que vayas a hacer en la vida, o lo que seas en la vida, la gran ama de casa, el gran padre de familia. ¿Quieres ser el mejor? Tienes que aprender a servir a los demás. Hagamos una oración eficaz, como el Padre Nuestro. Pero no por repetir el Padre Nuestro, sino porque entendemos el contexto que tiene hacer una oración. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, te doy las gracias y la gloria y la honra. Y agradezco, Señor, este tiempo en que tú has hablado a nuestro corazón y que esta palabra, Señor, sea tan fuerte y tan clara para nuestro espíritu que aprendamos a hacer, Señor, oraciones efectivas. Una oración eficaz salga de nuestro corazón, porque aprendemos a tocar tu corazón. Ayúdanos a hacer una oración eficaz. Ayúdanos a hacer una oración efectiva, que toque tu corazón, que toque tu vida, para que nuestra vida sea transformada, que lo que tú eres, Señor, y lo que tú lograste ser, demostrándonos y dándonos ejemplo aquí en la tierra de que era posible serlo, nosotros también lo alcancemos. Que nuestra oración tenga resultados, Señor. Que en verdad alcancemos resultados en nuestras oraciones. Que no solamente sean tiempos religiosos, donde pasemos minutos y horas con listas interminables de peticiones, pero poca disposición para ser transformados. Permite, Señor, que nuestra oración sea efectiva y que seamos tocados, Señor, por tu Espíritu Santo, para anhelar con mayor fuerza y con mayor gana, Señor, el reino de los cielos, más que las cosas de este mundo. Que haya más del cielo en nosotros y menos de la tierra en nosotros. Que haya más de ti, Señor, en nosotros y menos de nosotros en nuestras vidas. Por eso pedimos, Señor, toma más de mí y dame más de ti. Con todo el corazón, Señor, poder rendirnos a ti, buscarte en oración, con convicción, Señor, no por obligación, no porque sea un requisito para ir al cielo, sino porque queremos conocerte más, saber quién tú eres, Señor, y acercarnos más a ti en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria,
Enséñanos a orar. Que podamos pedir con fe, sabiendo, Señor, que el que busca encuentra. Que al que toca, Señor, se le abre. Y el que llama, Señor, se le abre, Señor. Y el que pide, recibe, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener una oración efectiva, a pedir con corazón convencido, Señor, de que si nosotros, siendo malos, sabemos tener buenas dádivas hacia nuestros hijos, cuanto más tú, Señor, que eres bueno, cuántas cosas no nos darás, y junto con ellas al Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, para hacer oraciones efectivas. Te necesitamos, Señor, para tener realmente un corazón que toque tu corazón. Y que al mismo tiempo, Señor, se rinde ante ti porque es tocado por ti, por tu gloria. De la misma manera que tocaste el corazón de Moisés, o de todas las veces que tocaste el corazón de David, o de la manera, Señor, en que Gedeón respondió al llamado porque tocaste su corazón, o cualquier personaje en la palabra que pudo entender, Señor, que era mejor ser tocado por ti, Señor, y que su vida fuera transformada para que se reflejara públicamente en una recompensa pública, habiendo sido tocados en secreto, Señor. Mi vida, mi corazón, mi pensamiento no cambiará, Señor, a menos que tú lo toques. Y es ahí, Señor, en secreto. Es ahí, Señor, donde nadie nos ve, donde podemos tener intimidad contigo, Señor, donde la puerta está cerrada para poder abrir nuestro corazón y decir con toda la verdad, esto es lo que soy y necesito ser cambiado. Esto es lo que hay en mi corazón todavía y necesita ser cambiado. Esto es lo que sigo haciendo, esta es la actitud que sigo teniendo, estas son las palabras que siguen saliendo de mi boca. Estos son los pensamientos que están en mi cabeza dando vueltas y vueltas, perturbando mi vida. Pero solamente en secreto, Señor. Solo ahí es donde lo lograremos. Donde podremos abrir completamente nuestro corazón para que sea transformado. Donde podremos reconocer, Señor, nuestras fallas. Donde no tenemos que aparentar nada. Donde nadie nos señala, Señor. Porque tu Espíritu Santo no nos acusa. Porque el Señor Jesús no nos acusa. Porque tú no nos acusas. Ahí en secreto, Señor, es donde el Espíritu Santo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Es donde el Señor Jesús nos defiende como abogado bueno y justo que está a favor nuestro. Y es donde tú, Señor, en tu misericordia, muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tu Hijo murió por nosotros. Es ahí, Señor, en secreto. Es ahí a solas, contigo. Cambia, Señor, nuestro corazón. Cambia, Señor, nuestro corazón. Y que podamos entender la oración del Padre nuestro, no como una vana repetición, no como algo que repetimos y repetimos y repetimos, como si hubiera un efecto en la repetición, sino que entendemos la exaltación y la gloria del Padre nuestro, la declaración de fe, sabiendo que tú suplirás el pan nuestro de cada día, donde la misericordia toca nuestro corazón para mostrar misericordia a aquellos que nos han ofendido y podamos perdonar. Donde la certeza, Señor, de que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, está en nuestro corazón. Para declarar que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.